cuando hablamos de un átomo, nos vamos a referir a una historia. Y es la base, los átomos son la base de toda la química y física. En otras palabras, es la base de nuestra vida, de nuestra existencia. Si no existen estas pequeñas cosas, pequeñas partículas que forman todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros no podemos existir, porque nosotros somos entes químicos físicos. Por tanto, cuando hablamos de los átomos, hay una teoría científica sobre la naturaleza de la materia. Cuando hablamos de la materia, nos vamos a referir a todo aquello que sea físico y así también que pueda estar en cualquiera de los estados. Puede estar en estado sólido, gaseoso o asimismo en líquido. Pues todos esos compuestos, todas esas formas de materia están compuestas por estas pequeñas unidades llamadas átomos. Y cuando hablamos de los átomos, estas se organizan en modelos. Pero, ¿cuál es el modelo del átomo? ¿Cuáles son las partes de un átomo? ¿Cuáles partes les han enseñado de los átomos o los elementos de un átomo? El electrón, muy bien, Zacapa. El protón, el electrón, el neutrón, muy bien. Y cuando hablamos específicamente de los átomos, nos vamos a referir a que están compuestos a nivel microscópico, a nivel micro, de 3 elementos fundamentales. El protón. ¿Qué carga eléctrica tiene el protón? Muy bien, gracias, Diego. Positiva. Muy bien. El electrón. ¿Cuál es la carga eléctrica del electrón? Gracias, Patricia. Muy bien, negativo. Y el neutrón, que es como bien lo dice la palabra, neutro. Tiene carga positiva y asimismo también tiene carga negativa. Y lo que sucede es que en el núcleo, que es esta parte del átomo, está compuesto del protón y el neutrón y actúan como imán para poder atraer a lo que es al electrón y mantenerlo en órbita, como que si se tratase de un sistema planetario. Y lo que ocurre es de que este electrón orbita contiguo a lo que es al núcleo del átomo y a partir de ello hay diferentes niveles de energía, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga ese átomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. ¿Cómo vamos a saber si encontramos en la naturaleza, por ejemplo, una materia y exploramos con un microscopio de barrido electrónico y vemos de que en efecto tiene un protón y un electrón? Vamos a ver de que por el electrón, por el elemento atómico que posee, vamos a hacer la conexión de que se refiere a un átomo de hidrógeno. Por tanto, estas partículas negativas, que son los electrones, son los que determinan la naturaleza del átomo. O sea, dependiendo de cuantos más electrones tenga, así vamos a decir del átomo que se trate. Si tiene, para ponerles otro ejemplo, si tiene 2 electrones el átomo, ¿de cuál estaremos hablando según la tabla periódica? Si tiene 2 electrones, ¿cuál es el número 2 en la tabla periódica? Después del hidrógeno, ¿qué sigue? ¿Les hablo el hilo de participación? Si andamos por la naturaleza y encontramos un átomo que tiene 2 electrones, ¿de qué elemento nos referimos según la tabla periódica? ¿Cuál es el número 2 de la tabla periódica? El átomo número 2 en la tabla periódica. Después del hidrógeno, ¿qué sigue? Nos vamos a referir de que es el helio. Muchas gracias, Patricia. Es el helio, ya que el helio está compuesto de 2 electrones y 2 protones, ya que esos números que aparecen en la tabla periódica significan la cantidad de electrones. No es un número que se lo inventaron de la nada, sino que son ordenados en raíz de la cantidad de electrones que tienen. Y con base a eso se organizan en la tabla periódica. Y cuando vemos un átomo, esta imagen que vemos en este momento del átomo no es la imagen real. No se vayan a confundir de que si viéramos un átomo en el microscopio, así lo vamos a ver.
que el electrón anda orbitando de esta manera sobre el núcleo, no, sino que ya les voy a presentar a el átomo como es en la vida real. Pero básicamente, como les mencioné, el átomo está compuesto del electrón, que tiene carga negativa, que orbita contiguo al núcleo, y en el núcleo atómico tenemos el protón y el neutrón. El núcleo atómico es o tiene mayor masa que los electrones. El núcleo es en sí el que guarda más masa en cuanto al átomo. Y los electrones son los que tienen asimismo menor carga y también menor cantidad de masa, ya que es bien milimétrica, muy pequeña la masa que poseen los electrones. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, les hago la pregunta a ustedes. ¿Consideran de que los átomos existen? Nadie puede ver un átomo. Nosotros vemos las cosas y no vemos que están hechas de pequeñas partículas indivisibles que no podemos ni ver, ni tocar, ni sentir. Pero les hago esa pregunta. ¿Consideran de que los átomos existen? ¿O es una mentira de los científicos o solo es una teoría? ¿Qué opinan? Pueden habilitar su micrófono y participar o me comentan en el chat. ¿Existen los átomos? Sí, Sí, Patricia. son todo lo que nos rodea. Gracias, Lenin. Patricia levantó la mano. Sí existen porque, por ejemplo, si usted está haciendo un proceso químico y le falta un elemento, este elemento le va a perjudicar todo lo demás. Entonces es una prueba de que existen, porque si no existieran, no pasaría eso de que hayan malas reacciones o reacciones diferentes cuando falta cierto elemento. Gracias, pero muy bien, o sea, concuerdo con su punto, pero ¿cuáles son las evidencias de que existen? Para ponerles un ejemplo, uno dice de que la luna existe porque podemos verla. Así también decimos de que el sol existe porque tenemos evidencia, nos llega su radiación, su luz. Pero, ¿y los átomos? ¿Cuál es la evidencia de que existen los átomos? Porque uno puede afirmar como persona natural de que los átomos existen. Pero, Sí se ¿cuál es la pueden evidencia? ver con un microscopio. ¿Seguro? ¿Se puede ver un átomo con un microscopio? Tal vez. No sé, yo supongo que se pueden ver con un microscopio. Bien. Vamos a Sí se pasar. puede ver con el microscopio, pero debería ser un microscopio de alta potencia, porque son las partículas más pequeñas que se han encontrado. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Pues, para decirles de que en efecto sí existen los átomos. Si ustedes se preguntan, pero ¿cómo es un átomo en la realidad? Como podemos ver en la imagen, esta es una captura fotográfica a escala nanométrica a través de un microscopio de barrido electrónico de un átomo de hidrógeno. Si viéramos en un microscopio un átomo de hidrógeno, así lo veríamos. Como pueden ver, esta capa, se ven muchos puntos agrupados, son los electrones. Los electrones son como una nube alrededor del núcleo. Y acá tenemos lo que es el núcleo. Tenemos los protones, que son los más básicos de los tres elementos atómicos, y los neutrones en el núcleo. Y tenemos alrededor estas nubes electrónicas, así se les denominan, ya que son compuestas de electrones que están alrededor o rodeando al átomo. Imagínense, en verdad, de que sí existen los átomos, sin embargo, la forma real es esta. Esta es la forma real de los átomos. Es una nube electrónica en torno a lo que es al núcleo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá tenemos algunos modelos atómicos de cómo ha evolucionado el átomo, desde el modelo de Dalton, luego el de Thomson, del modelo de pudín de pasas, luego el de Rutherford, luego el modelo de niveles de energía de Bohr, hasta llegar al modelo de Schrödinger de los saltos cuánticos, ya el modelo cuántico del átomo, en el cual se asemeja, como podemos ver en ese modelo, con la fotografía que acabamos de ver, en el cual hay nubes electrónicas alrededor del átomo y en específico del núcleo,
y va a depender del nivel de energía a donde exploremos del átomo, vamos a encontrar cierta cantidad de electrones, ya que los electrones son la base fundamental para que existan los átomos. Son chispas, como les digo, como les recalco, de energía. Así los podemos caracterizar a los átomos. Bueno, para esta cuestión de los átomos hay una fórmula para poder calcular la radiación. Así como los rayos X, la ultravioleta, hay una fórmula para poder comprender la energía de los átomos. Y en este caso vamos a calcular la radiación de un microonda con una longitud de onda de 0.01 metros. Las longitudes de onda ya van a venir dados en fórmula y sí también en cada problema. Acá tenemos este horno microondas y vamos a calcular cuál es la frecuencia de esas ondas que transmite de energía lo que es el microondas. Vamos a hacerlo con esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Como podemos ver en pantalla, la fórmula no es muy complicada. La fórmula de frecuencia se simboliza con F, la cual es igual a C, que es la velocidad de la luz, dividido entre la longitud de la onda, que ya nos da el ejercicio, que es de 0.01 metros en el caso de las microondas. Hacemos el procedimiento, frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo, y esa cantidad lo vamos a dividir entre la longitud de onda, que es 0.01 metros. Hacemos la división de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo, dividido entre 0.01 metros, y ya nos va a dar el valor de la frecuencia de esas microondas, que es de 3 por 10 elevado a las 10 hercios. Por tanto, como podemos ver, la frecuencia es muy elevada, muy alta, y eso es lo que permite de que pueda calentar nuestros alimentos, porque está radiando continuamente de iones, de electrones. Y hasta acá llega el ejercicio. Este valor de C, que es la velocidad de la luz, siempre va a ser esa cantidad. 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Lo único que variará será la longitud de la onda. Y luego pasamos a dividir la velocidad de la luz con la longitud de la onda para obtener la frecuencia de la energía de la radiación, dependiendo del caso y del problema. ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios, de cómo realizarlos? ¿Alguna pregunta de cómo realizar los ejercicios para calcular la frecuencia de la radiación? En este caso de una onda microonda. ¿Está claro? La longitud de onda ya va a venir dado en el problema y así también la velocidad de la luz siempre va a ser esta. 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Ya que cuando hablamos de radiación nos vamos a referir a energía lumínica, a luz. Dividimos esa cantidad entre la longitud de onda y ya vamos a obtener la frecuencia. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro con respecto al ejercicio? ¿Estamos claros con el ejercicio? ¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Sí, profe. Si está claro, antes de que cierre de golpe lo que es la sesión Zoom, porque ya me está avisando con el tiempo, van a resolver estos dos ejercicios en su cuaderno. Ya les voy a facilitar la presentación y la captura de esta parte para que lo realicen, ya que estos dos ejercicios van a formar parte de la entrega que me harán. Así que en razón del tiempo, antes de que corte la sesión Zoom de golpe, vamos a cerrar entonces esta primera parte con el tema de modelos atómicos actuales y ya les hago llegar esta parte de la presentación en el grupo. Y de igual la presentación, ya que van a entregar la agenda de trabajo, la unidad, apuntes de la clase, más estos dos ejercicios resueltos en su cuaderno. Así que vamos a dar por cerrada la sesión. No sé si tienen alguna pregunta o duda antes de terminar, para que me la hagan saber. Sí, los que levantan la mano pueden habilitar su micrófono. Profe, ¿hasta qué hora va a recibir esto? Hasta las 12, hasta el mediodía. No, profe, hasta las 2.
Es que tenemos guías, yo voy a hacer guías. Estoy haciendo Vale, guías y no sé a qué hora voy a voy a terminar. extender el Sí, tiempo. profe, hasta las 2, no. 2 o 3. Profe, Yo me he hasta las acostado 12 de ayer a la las 4 noche, de la profe. A las mañana 8. Empieza a haciendo jugar guías, no sea todo. malo. Les voy a Profe, es extender que el tenemos tiempo. mucha guía. Les voy a Y además extender los el tiempo. exámenes, profe, los benditos exámenes son hoy. Les voy a extender el tiempo hasta las 4 de la tarde, bye, para que tengan tiempo suficiente de hacerlo. ¿Les parece? Excelente. Bueno, vamos a cerrar entonces la sesión antes de que lo acabe Zoom. Gracias por estar siempre pendiente de la clase. Pasen el dato a los demás que es necesario que asistan, por favor, porque lo contrario se van a ir atrasando en las clases y en los contenidos, ya que es importante estar en las clases virtuales. Así que ya les comparto lo de los ejercicios y muchas gracias por estar en la sesión. Así que tengan un buen día, lleno de éxitos y buenos deseos siempre. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Nos vemos.